Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a continuar la explicación sobre los contenidos que estábamos haciendo desde el video pasado, desde la explicación pasada, relacionados con la disfunción miofacial y los puntos gatillo. Ya, como se recordará en la parte pasada, pues hablamos de la forma en que se establecía un punto gatillo, lo que era un punto gatillo propiamente, y las condiciones y las situaciones que podían hacer que en una persona aparecieran puntos gatillo en los músculos. En esta ocasión, vamos a centrarnos inicialmente en la clínica, es decir, en la presentación clínica, los signos y los síntomas que están asociados a las disfunciones miofaciales y a los puntos gatillo. Y posteriormente hablaremos de la clasificación que se hace normalmente de los puntos gatillo, obviamente pues basado o referido a la primera parte de esta explicación, que es la clínica como tal. Vamos a comenzar entonces hablando de los signos y los síntomas que se asocian a un punto gatillo y a una disfunción miofacial en general. Recuerden que estamos hablando de un síndrome, no se les olvide que desde la explicación pasada nosotros hablamos de que en última instancia esto se trata de un síndrome, entonces van a existir una gran cantidad de presentaciones o de cosas que van a manifestar las personas, es decir, de síntomas y de signos. Si agrupáramos los signos y los síntomas que producen las disfunciones miofaciales y que están asociados a los puntos gatillo, podríamos decir, a manera de resumen, que son básicamente estos cinco tipos de síntomas. Inicialmente el dolor, que como se recordará, pues ya lo dijimos, es el síntoma cardinal o el síntoma principal que se asocia a las disfunciones y los puntos gatillo. Segundo, una banda de tensión o una banda tensa, que ya explicaremos en su momento qué es, que es muy importante para poder establecer el diagnóstico y para poder encontrar y localizar fácilmente los puntos gatillo. Vamos a hablar de algunas características o de algunos cambios que ocurren en las fascias, es decir, unos signos faciales que se asocian a los puntos gatillo. Hablaremos y mencionaremos algunos síntomas musculares y articulares y hablaremos de otros síntomas locales que no tienen realmente, aparentemente no tienen mucho que ver con puntos gatillo, pero están relacionados directamente con puntos gatillo, síntomas que no son ni dolores, o sea, no son dolorosos y muchas veces no están relacionados con los músculos. Comencemos entonces hablando inicialmente del dolor, que como dijimos es el síntoma principal o es el síntoma cardinal. Tenemos que recordar en esta parte, en este síntoma, que en esencia la disfunción miofacial es una estructura o es más bien una condición dolorosa. Es decir, lo que hace que la persona consulte, y creo que esto lo habíamos esbozado ya, lo que hace que la persona consulte y lo que hace que la persona busque atención, que pida que le ayuden, y en última instancia, pues el síntoma principal o sobre el que gira la disfunción miofascial es el dolor. Eso pues debe quedar muy claro desde ya. Estamos hablando en última instancia, como dijimos, de una patología dolorosa o de una condición dolorosa que pues, sin duda alguna es muy desagradable para las personas, para el paciente y que lo hace sufrir. Entonces tenemos que recordar inicialmente que el síntoma principal, y so pena pues de repetirme, que el síntoma principal de la disfunción miofascial es básicamente el dolor. Ahora, con respecto al tipo de dolor que dan los puntos gatillo, es muy importante que nosotros distingamos dos clases de dolor que están asociados a los puntos gatillo. De hecho, esto, y hago paréntesis, esto que estoy mencionando en este momento y que estoy mostrando en esta diapositiva, nos servirá precisamente de base para entender la clasificación de los puntos gatillo que veremos más adelante. Cierro paréntesis. Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante que se entienda que un punto gatillo da dolor, claro, una disfunción miofacial da dolor, pero, pero da dos clases o dos tipos de dolor que van a ser inicialmente un dolor local y un dolor referido. Aquí es muy importante recordar que estos dos tipos de dolor no son excluyentes, es decir, pueden tranquilamente ocurrir concomitantemente en la misma persona sin ningún problema, pueden coexistir, o a veces, como normalmente también se presenta, a veces solamente está presente uno de ellos, mientras que el otro no. Pero recuerden que los dos tipos de dolor que da un punto gatillo y que se asocian a una disfunción miofascial son diferentes y no son excluyentes. Pueden tranquilamente coexistir los dos dependiendo de la actividad del punto gatillo. Bueno, inicialmente hablemos del dolor local. Yo creo que la palabra local habla
por sí misma. Cuando decimos que un punto gatillo da dolor local, lo que estamos diciendo es que da dolor sobre el sitio donde está precisamente ubicado o donde está localizado el punto gatillo. En el caso de esta fotografía que estamos viendo aquí, pues prácticamente es muy fácil localizar muchas veces dónde está un punto gatillo por precisamente el dolor local. Supongamos que esta persona que están manipulando, que están tratando en esta fotografía, tiene un punto gatillo exactamente donde está presionando el terapeuta. Pues bien, el dolor local como tal es dolor exactamente en el sitio donde está ubicado el punto gatillo. Eso creo pues que, como decía hace un momento, es fácilmente entendible por el hecho de que la palabra local pues habla por sí misma. Entonces el dolor local es simplemente dolor donde está el punto. Si el punto está, por así decirlo, en el músculo trapecio en esta parte, el dolor será exactamente en esa parte. Si el punto gatillo está en el músculo macetero en esta parte, pues el dolor será exactamente en esta parte o en el temporal en cualquier parte. De hecho, tiene, digámoslo, esa connotación de local tan marcada que la persona lo puede ubicar muy fácilmente. La persona inclusive le puede decir a uno, el paciente le puede decir a uno, dónde es que le duele, dónde está el punto gatillo. Es decir, una persona que tiene un punto gatillo, por ejemplo, en el macetero, tranquilamente se señala con la mano exactamente el sitio que le duele, y así pues aplicaría para todos los músculos. Entonces es muy importante que entendamos que el dolor local se dará siempre, perdón, sobre el mismo punto gatillo o en el sitio en que está ubicado en el punto gatillo. Una característica que tienen los puntos gatillo es que cuando dan dolor local, casi siempre ese dolor local está asociado a los puntos activos, y ya más adelantico vamos a ver exactamente qué es eso, o también a los puntos que son muy recientes. Es decir, el dolor local es una característica que tienen normalmente los puntos gatillo que están frescos. Es decir, que se acaban de instaurar o que se acaban de generar sobre un músculo determinado. Esto no siempre es así. Yo quiero pues, ser muy claro en eso. O sea, la idea es que el dolor local lo da un punto gatillo bajo ciertas condiciones, pero cuando un punto gatillo se establece en un músculo, es muy frecuente que dé al inicio del cuadro dolor local. Por así decirlo, si una persona hace un punto, o si yo hago un punto sobre el músculo macetero reciente, o sea, lo hice, se formó ayer, antier, hace 2, 3 días, es muy normal que en esos 2 o 3 días después de que se forma, la persona sienta y localice fácilmente el dolor o el sitio del punto gatillo más bien, porque como estamos diciendo, pues se localiza muy fácilmente como tal. Entonces, el dolor local se asocia normalmente a puntos gatillo que están activos, o sea, que están dando muchos síntomas, ya volveremos sobre eso, pero recuerden esto de que también se asocia muchas veces a puntos que están eh, recién formados, recién instaurados o recién instalados sobre un músculo cualquiera. Una de las características más importantes que tienen los puntos gatillo que generan dolor local es que, como dijimos, la persona localiza muy fácilmente el dolor, pero el tipo de dolor que se produce en esa zona es muy fuerte. Eso es lo que quiero decir yo con esta parte, en esta diapositiva, que dice que es un dolor exquisito. De hecho, es un dolor muy fuerte. Aquí deberíamos cambiar la palabra exquisito por fuerte, porque es fortísimo, de hecho. A veces tan fuerte que la persona no tolera ni que la manipulen ni que la toquen. O sea, nuevamente, si yo tengo un punto gatillo en el temporal, el dolor es tan fuerte que la persona muchas veces se defiende cuando uno trata de manipular la zona donde está el punto. Y como estábamos diciendo, es muy, o sea, dicho de una manera pues más coloquial, es una zona muy, 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 muy adolorida. El síntoma es muy, muy, muy fácilmente detectable porque el escándalo es mucho. Es decir, la zona donde está el punto es excesivamente sensible a la palpación, excesivamente sensible a la manipulación, y la persona muchas veces ni siquiera deja que la toquen porque pues le aumentaría el dolor. Y una característica importante también es que genera incapacidad para mover un segmento cualquiera, por así decirlo. Si el dolor de un punto gatillo está generando dolor local, es dolor local como tal, pues básicamente la persona, por ejemplo, en esta foto que está aquí, si el punto gatillo estuviera sobre el músculo deltoides, por ejemplo, el dolor es tan fuerte que prácticamente la persona tiene incapacidad o limitación para mover el hombro. Es decir, el dolor es tremendamente fuerte, y como estamos diciendo aquí, genera una incapacidad funcional importante en el segmento donde está el músculo que está afectado. Lo mismo aplicaría para el cuello, es decir, yo tengo puntos que están generando dolor local en la zona del cuello,
Pues básicamente yo tendría dificultades para mover el cuello porque el dolor se me incrementa o el dolor se aumenta y eso es lo que queremos decir pues cuando estamos tratando de ejemplificar que un dolor local o un punto que genera dolor local básicamente pues genera incapacidad o inmovilidad en la persona porque le aumenta muchísimo el dolor. Bueno, y además del dolor local, además del hecho de que un punto gatillo pueda dar un dolor local, como decíamos ahora, es muy importante recordar que los puntos gatillo también dan dolor referido o dolor irradiado, pues son términos sinónimos que podemos emplear aquí en cualquier contexto, en cualquiera de los dos casos. Es muy importante diferenciar los dos tipos de dolor. Ahorita, hace un instante que hablábamos del dolor local que genera un punto gatillo, pues decíamos que era muy fácilmente localizable. Es decir, que si la persona tenía un dolor, por ejemplo, un punto gatillo en el deltoides y estaba generando dolor local, pues simplemente la persona, como decíamos ahora, pone el dedo, pone la mano donde le duele, exactamente lo localiza y eso pues también genera la incapacidad funcional que estábamos diciendo ahorita. La persona no puede mover el hombro. Pero con los dolores referidos que generan los puntos gatillo, la cosa es diferente. Yo quisiera ser muy claro en esto, porque si se entiende cómo son las características de los dolores referidos que están asociados a los puntos gatillo, se puede sospechar muy fácilmente cuando un dolor que tiene una persona, pues es básicamente por un punto gatillo. El dolor referido que dan los puntos gatillo tiene la característica de que si bien puede ser sobre la zona donde está el punto gatillo, es decir, alrededor de donde está el punto gatillo, normalmente, pues pasa muy frecuentemente que sea también o que a veces sea solo en una zona que es lejana al músculo. Para efectos prácticos, pues yo traje aquí una imagen que está mostrando la presencia de puntos gatillos sobre el músculo glúteo menor. Se recordará pues por lo que vimos en anatomía que el glúteo menor pues es un músculo pequeño que está en esta zona lateral de la región glútea y que va pues básicamente desde el ilíaco hasta el trocánter mayor del fémur. Normalmente, si se analiza bien la imagen, las X están marcando los sitios donde están los puntos gatillo, donde se ubican o donde se establecen los puntos gatillo, como decíamos, donde se establece dónde está la placa motora. Y lo que aparece coloreado o lo que aparece pintado son las zonas de dolor referido. Si tomamos en cuenta que el glúteo menor, pues básicamente ocupa una pequeña zona de toda la región glútea, y se compara el dolor referido que se asocia a este músculo, se entenderá fácilmente lo que estamos diciendo. Noten cómo un músculo, por ejemplo, que está aquí en esta zona anterolateral de la región glútea, da dolor no solamente sobre la región glútea, sino que los puntos gatillos que están instaurados aquí o que están establecidos aquí dan dolor, por ejemplo, también sobre la cara anterolateral del muslo, sobre la zona anterolateral de la rodilla y sobre la zona anterior, más bien o antero o lateral, más bien que pena, de la pierna y del de el tobillo. Esto es una cosa que, pues, que a primeras luces no tiene mucho sentido, pero de hecho es casi que una norma o es muy común en los puntos gatillo que generen este tipo de dolores. El dolor podría ser, como estamos diciendo, sobre la zona donde está, claro, el glúteo menor, pero note que las zonas que a veces se asocian a un punto gatillo, las zonas de dolor referido, a veces son zonas muy lejanas, zonas muy lejanas que a veces uno no relacionaría con los puntos gatillo de un músculo, a no ser de que obviamente uno sepa exactamente que es una disfunción miofacial. A este respecto, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que un punto gatillo, por ejemplo, en un músculo, es decir, estos puntos gatillo que están en el glúteo menor, no van a dar necesariamente dolores en todas las zonas que aparecen coloreadas. Tranquilamente una persona que tiene puntos gatillos sobre el glúteo menor en este caso, que es el ejemplo que estamos dando, podría solo manifestar dolor en la región del tobillo, sin tener dolor en ninguna de estas otras zonas que está aquí. Eso pasa y pasa más frecuentemente de lo que uno se imagina. A veces uno encuentra pues básicamente varias zonas, encuentra varias zonas que aparecen como referidas desde un punto gatillo, pero puede pasar en no pocos casos que solamente el dolor sea, por ejemplo, en la parte lateral del muslo. Y es a uno como terapeuta a quien le toca pensar y sospechar que este dolor que está apareciendo, por ejemplo, en la zona lateral del muslo o qué sé yo, en la zona lateral de la rodilla, es causado por puntos gatillo que están, por ejemplo, en el glúteo menor. Entonces es importante recordar eso. A diferencia del dolor local, y vuelvo y pongo nuevamente la diapositiva, a diferencia del dolor local donde el paciente o la persona que lo sufre prácticamente le dice a uno dónde está el punto, porque pone la mano, pone el dedo y se defiende y es muy sensible.
El dolor referido no es así. El dolor referido es a veces sí sobre el punto gatillo, pero normalmente en zonas que están aledañas, vecinas o que a veces están muy alejadas del sitio donde está el punto gatillo. Esto tiene una explicación, obviamente, sobre la cual no me voy a extender para no alargar innecesariamente la explicación. Pero pues a primera luz parece muy absurdo que un punto que está aquí, por ejemplo, que está sobre el glúteo menor de dolores tan lejanos, pero la explicación es por la relación que existe entre la piel de esta zona y los tejidos conectivos de esta zona y el músculo. Una relación que se hace en la médula, exactamente en la médula. Es decir, dicho de otra manera, la parte de la médula espinal que controla el músculo glúteo menor es la misma parte que controla los tejidos blandos y la piel de estas zonas del cuerpo. Y es por eso que eventualmente un problema que aparece sobre un músculo como el glúteo menor puede dar dolores en zonas tan lejanas, pues en teoría tan lejanas en distancia, pero tan cercanas y relacionadas en la médula como tal. O sea, la explicación, como estamos diciendo de esto, básicamente radica es en la organización segmentaria medular, cosa que, como digo, no voy a ponerme a explicar para no alargar el video, pero sí existe una explicación y es básicamente la que estamos dando. O sea, es a través de la médula en donde el músculo glúteo menor se relaciona con la piel y con los tejidos blandos conectivos de estas zonas del cuerpo. Eso explica entonces por qué uno encuentra muchas veces puntos gatillo que dan dolores tremendamente extraños. Aquí tenemos otro ejemplo para que se entienda lo que estamos diciendo. En la fotografía, en la imagen, están viendo la zona de dolor referido que se asocia, por ejemplo, a los músculos escalenos. Como se recordará, los músculos escalenos pues están en el cuello. Recuerden que son básicamente tres músculos que van de la columna cervical hasta las dos primeras costillas. Esa zona es fácilmente ubicable aquí en el cuello. Pero si ustedes ven la zona que está pintada o que está coloreada, todo lo que están viendo pintado o coloreado es la zona de dolor referido de los músculos escalenos. Nuevamente aparece una cosa que es absurda a primeras luces, y es el hecho de que un músculo que está en el cuello pues puede dar dolor, por ejemplo, en la región tenar de la mano, en esta zona que está aquí. Eso, pues, como les digo, a primeras luces no tendría ninguna relación, pero nuevamente la relación es la misma. Es decir, la zona que da la sensibilidad a esta parte de la mano o a esta parte del antebrazo o a esta parte del brazo es la misma o está relacionada con la zona de la médula en donde salen los nervios que controlan los músculos escalenos o que están relacionados con los músculos escalenos. Entonces se entiende por qué eventualmente un músculo que está en el cuello puede dar dolores en zonas tremendamente lejanas, pues aparentemente tan poco relacionadas con el músculo, pues básicamente a través de la organización segmentaria de la médula. Entonces queda claro, pues más o menos creo, por qué se produce ese fenómeno tan particular del dolor referido. Ahora, es muy importante recordar que el dolor referido de los puntos gatillo sigue siempre un patrón específico según el músculo que está afectado y según el punto gatillo. Me explico. Si vemos, por ejemplo, nuevamente aquí esta imagen, pues lo que nos está diciendo la imagen, además de mostrarnos la zona de dolor referido del glúteo menor, es que esta zona, así tal cual como aparece dibujada aquí, pertenece exclusivamente al glúteo menor. Es decir, si por ejemplo mostráramos la zona de referencia o la zona de dolor referido de otro músculo glúteo, no va a ser exactamente la misma, aunque pueda eventualmente parecerse. Pues para efectos prácticos, miren, por ejemplo, la imagen de dolor referido que se asocia a los puntos gatillo del músculo glúteo mayor. Noten que es un músculo glúteo también, es un músculo glúteo que está relacionado inclusive con la misma parte o la misma zona pues de la médula como tal, pero noten el área de dolor referido, es bien distinta o muy distinta, diría yo, a la parte del glúteo menor, siendo también, como estamos diciendo aquí, un músculo glúteo. Noten que en este caso la zona de dolor se queda pues prácticamente circundando o asociado al músculo glúteo mayor, aunque haya algunas zonas de pronto que estén un poco lejanas, como esta que está aquí, por ejemplo. Noten lo que estamos diciendo, o sea, el patrón de dolor referido es específico por cada músculo. Igual podríamos hacer lo mismo, miren por ejemplo lo que la zona de dolor referido del glúteo medio o del glúteo mediano,
Noten el punto donde está el músculo nuevamente, o sea, es vecinito, digámoslo así, del músculo glúteo menor, pero miren que el área de dolor referido es distinta, o sea, da dolor nuevamente sobre la región glútea, sobre el sacro, sobre la región trocanteria eventualmente y sobre la parte proximal del muslo. Es decir, como estábamos diciendo ahorita, el área de dolor referido es específica de cada músculo. Cada músculo tiene su propia zona de dolor referido. Otro ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el músculo serrato mayor y note, por ejemplo, o nótese, por ejemplo, las zonas donde refiere el dolor, donde da dolor referido. Los puntos gatillo asociados al serrato mayor dan dolor en estas partes del cuerpo. Y si bien pueden parecerse a otras zonas, no son iguales. Por ejemplo, el músculo pectoral mayor, noten el área de dolor que tiene, que siendo un vecino del serrato mayor, pues tiene un área de dolor completamente distinta. Entonces, el concepto para recordar aquí es que la zona de dolor referido es específica de cada músculo. Puede que haya algunas zonas en donde dos músculos puedan generar dolor, es decir, en la región pectoral, por ejemplo. Aquí en esta zona que está sobre en la región pectoral baja, o sobre el, aquí mejor dicho, sobre el reborde costal o las costillas propiamente, ese dolor referido podría ser del pectoral mayor, pero también podría ser eventualmente del músculo serrato mayor. Nótese, por ejemplo, esta imagen que está aquí. Si fuera este serrato mayor, pues daría dolor en esta misma zona. Si bien pueden solaparse en cierta manera, la zona de cada músculo es completamente distinta a la de otro. Puede que se parezcan en algunas partes, pero siempre es específica para cada músculo como tal. También es muy importante que con respecto al dolor referido, que da un punto gatillo, recordemos que normalmente la forma en que lo refieren las personas es muy distinta al dolor local. Ahora que hablábamos del dolor local que dan los puntos gatillo, pues éramos muy enfáticos diciendo que el dolor local era muy fuerte y a veces incapacitaba a la persona. Es decir, si la persona tiene un punto gatillo que le está generando dolor local en la zona de los escalenos, la persona siente el dolor ahí, se defiende, no deja que lo toquen o trata pues de evitar que sea manipulada esa zona. En cambio, el dolor referido de un punto gatillo tiene unas características muy distintas. El local era exquisito, sin permitir que uno lo tocara o era muy fuerte. El dolor referido, por el contrario, es, como dice aquí en la diapositiva, muy mal definido y muy mal localizado. Normalmente, si uno le pregunta a la persona que está manifestando un dolor referido causado por un punto gatillo, si uno le pregunta exactamente que le trate de decir cómo es el dolor, lo que le va a decir es, nunca es una cosa concluyente y específica que le permita a uno imaginárselo. Siempre la persona, de hecho, trata de utilizar algún tipo de comparación o de metáfora o de símil que trate de describirle a uno el dolor. Un ejemplo. En este caso de los escalenos, por ejemplo, si una persona tuviera un dolor en la mano y uno le preguntara cómo es el dolor, la persona lo que manifiesta, pues, y quiero pues ser como enfático en esto en la cámara, la persona lo que manifiesta simplemente es que dice que siente la mano rara, que el dolor es por allá adentro, le dicen a uno entre comillas, que el dolor es profundo, que el dolor es sordo, como dice aquí, o sea, sordo mal definido, o a veces utiliza términos como tengo la mano abierta, entre comillas, tengo la mano como abierta, le dicen a uno, o tengo la mano como rara o destemplada o cosas por el estilo. Es decir, la persona no, a diferencia del dolor local, la persona en el dolor referido o irradiado de un punto gatillo, la persona tiene muchas dificultades para definir exactamente el tipo de dolor o la clase de dolor que tiene. A diferencia, esto es bien, bien diferente y vale la pena contrastarlo con el dolor de tipo local. Nuevamente, el dolor de tipo local, la persona dice muy fácilmente, es que me duele aquí y no consiento que me toque, no puedo ni mover el dedo, porque decíamos que generaba incapacidad funcional. En cambio, en el dolor referido, y espero pues estar siendo claro, la persona pues se toca inclusive, y es muy, muy llamativo esto, la persona se manipula la zona, la toca, la presiona, etc., tratando de buscar exactamente cuál es la zona de dolor. E incluso uno como terapeuta muchas veces va a tratar de buscar exactamente la causa del dolor y uno toca la zona y uno no encuentra ninguna cosa que duela. Si una persona, por ejemplo, consulta por un dolor referido de los escalenos aquí a la mano, a la región tenar, y uno como terapeuta lo está evaluando, uno lo que hace es tratar de tocar a ver si hay algún tipo de dolor. Uno manipula la zona, la presiona y la persona es muy enfática diciendo que lo que uno hace no duele. Uno inclusive le mueve los dedos, le mueve la mano, o sea, trata de manipular la zona
tratar de generar el dolor que teóricamente siente la persona y nada de eso genera dolor. Y la razón es precisamente porque la causa del dolor o lo que está generando el dolor no está en la región tenar en este caso, sino que está en el cuello. Es muy distinto, de hecho, cuando uno viene y manipula un punto localmente. Entonces, el dolor referido, recuerden por favor eso, tiene siempre esas características. La persona no localiza exactamente y lo que hace es ponerse la mano y tratar de definirlo. Pues, no sé, si estamos hablando, por ejemplo, de un dolor en la espalda, la persona lo que dice es, se toca, se da golpecitos, se trata de poner la mano y utiliza términos como los que les contaba yo ahora. En la mano dicen que la mano está destemplada, que está abierta, que está rara, etcétera, etcétera. Y en la espalda, por ejemplo, dicen que tiene un viento encajado, que tiene un chiflón o que tiene yo no sé cuántos términos que utiliza la persona normalmente para tratar de describir o tratar de definir ese dolor. Eso es una característica muy, muy típica de un dolor referido que proviene de un punto gatillo. Nuevamente, a uno como terapeuta, pues la idea a uno como terapeuta le toca es pensar en cuál es el músculo que eventualmente da dolor en esa zona que está manifestando la persona o que está manifestando el paciente. También es importante esto, decir que se percibe profundo, recuerden eso, o sea, nunca es la piel, nunca se toca sobre la piel no duele, de hecho, muchas veces. Lo percibe profundo, como si fuera el hueso, le dicen a uno, etcétera, y la intensidad es variable. Mientras que en el dolor local, por ejemplo, era tremendamente intenso y como decíamos, no se podía tocar, aquí a veces es más duro, a veces es de menor intensidad, a veces duele mucho, a veces no duele, es un dolor soso, sordo, tórpido, que hace que la persona de hecho sienta muchísima disconformidad, que se sienta muy incómodo y que obviamente no pueda definir exactamente eh, dónde es el dolor o el tipo de dolor. Y esto es una característica muy importante, es intermitente en el tiempo. El dolor referido de un punto gatillo, y esto lo veremos en un instante nuevamente, sobre todo los que se asocian a puntos latentes, es intermitente. Es decir, el dolor referido a veces aparece y a veces no. En el caso que nos ocupa aquí, por ejemplo, de los escalenos, la persona puede manifestar dolor en el hombro, a veces sí, a veces no. Es decir, no es todos los días, no es constante, no es permanente, a diferencia del dolor local, que mientras está ubicado sobre el punto gatillo es prácticamente permanente, 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 y como decíamos, hace que la persona inclusive no pueda mover la zona donde está el punto gatillo. Aquí no. El dolor referido, pues como decimos, aparece a veces en el tiempo, aparece algunos días, otros días desaparece, aparece en ciertas posiciones, en ciertas posturas, a veces con otras se quita. Y eso, como se podrán imaginar, pues confunde muchas veces al terapeuta o a la persona que está tratando de buscar la causa del dolor, porque son todo lo que hemos dicho, son cosas muy mal definidas, son cosas muy difusas, que sin duda alguna pues se prestan para muchas ambigüedades y para muchos errores en diagnóstico. Ya habíamos dicho aquí que, pues, que la razón por la que aparecen esos dolores en esas zonas es por la organización segmentaria de la médula, no volveré a repetir eso. Y acabamos de decir esto precisamente, que es precisamente por el hecho de que sea un dolor tan raro, porque es muy raro, normalmente se equivocan en los diagnósticos las personas que tratan de definirlo, a no ser de que tengan claridad de lo que es la disfunción miofacial, de lo que es un punto gatillo y del tipo de dolor referido que puede dar un punto gatillo. En esta foto, por ejemplo, quisiera aprovechar esta foto para dar otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, están viendo una zona de dolor referido muy característica del músculo. Aquí, por ejemplo, uno podría hablar de 4 músculos que dan dolor en esta misma zona que estoy señalando ahí. Uno de ellos es el temporal, por ejemplo, un músculo que está aquí. El otro sería el músculo macetero, que también da dolor en esta zona como tal. El otro es el esternocleidomastoideo, que está aquí, y el otro el trapecio. Noten que los músculos que acabamos de mencionar, con excepción del macetero, ¿sí? Que está aquí en esta zona, pues aquí donde estoy rayando, con excepción del macetero, ninguno de los músculos que acabo de mencionar está en la zona donde está generando la irradiación, donde está la parte pintada. El temporal, pues como se recordará, está en esta zona, en la fosa temporal o cerca de la línea temporal del cráneo. El esternocleido, pues obviamente está en el cuello. Y el trapecio, ni se diga, está muy lejos de donde estamos acá. Una persona que a veces tiene puntos gatillo en el trapecio o en el esternocleido o en el temporal o en el macetero manifiesta dolores en esa zona de la cara. Obviamente pues no es exactamente la misma zona de esos músculos, es una imagen que me sirve pues como de ilustración o para ejemplificar lo que estoy diciendo, pero a lo que quiero llegar es que cuando una persona manifiesta un dolor aquí y tiene esas características tan mal definidas que estamos mencionando, es decir, que es
profundo, que no se define bien, que lo siente como raro, como destemplado, etcétera, etcétera, y uno viene y toca, o uno viene y trata de tocar la zona y no duele, entonces uno comienza a pensar, por ejemplo, que el problema no sea un músculo, de hecho muchas veces no se piensa, sino que sea, por ejemplo, un diente, que haya un problema en un diente, que haya un problema en una pieza dentaria y que haya que tratar el diente porque uno se imaginará que hay una caries o hay, qué sé yo, un problema en los cuellos dentarios, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es, a lo que quiero llegar es que las características tan mal definidas del dolor referido hacen que se equivoquen, obviamente, muchas veces los diagnósticos con respecto a ese dolor. Si me devuelvo a esta imagen, por ejemplo, aquí, solamente imagínense una persona que consulta durante mucho tiempo, recuerden que la disfunción miofascial es crónica, imagínense una persona consultando durante muchos años, mucho tiempo, por un dolor extraño en la rodilla, por un dolor raro en la rodilla, que a veces le da, que a veces no le da, y imagínense ese mismo caso de esa persona consultando mucho tiempo imagínense a esa persona a la cual ya se le han mandado distintos tratamientos, se le han mandado rayos X, se le ha mandado terapia física y para nada el dolor se quita, el dolor sigue estando presente ahí a pesar de todos los esfuerzos que hacen los médicos y el personal de salud por tratar de quitarle el dolor. Como se podrán imaginar, pues es muy frecuente entonces que la gente empiece a pensar en cuadros de artrosis, de daño de rodilla, etcétera, y que los diagnósticos se vayan por otras lindes diferentes a la causa real. Recuerden que la causa real son básicamente los puntos gatillo que están originando ese dolor referido. Esto que les acabo de contar no es infrecuente, es de hecho casi que la norma, diría yo, porque desafortunadamente, como dijimos en la parte inicial, las disfunciones miofaciales y los puntos gatillo, la información apenas está como resumiendo, sintetizando en un cuerpo coherente. Antes, como les decía yo, los puntos gatillo tenían muchos nombres, no se definían, no se entendía muy bien cómo se producían. De hecho, todavía es parte teórico el hecho de cómo se producen. Recuerden lo que hablábamos del ácido láctico. Pero entonces se entenderá que es por eso que es tan frecuente que no se diagnostique adecuadamente un punto gatillo. Incluso lo peor, aquí, como dice aquí muy claramente la diapositiva, que lleva iatrogenia, lo peor es que muchas veces se hacen tratamientos o parciales o incorrectos o agresivos. Quiero decir, supongamos aquí el músculo temporal nuevamente. El músculo temporal, como vamos a ver más adelante, pues ya en la parte práctica, dado lo referido en una área parecida a esta, un área parecida a esta que está aquí, y tiene como características adicionales que da dolor o da molestias sobre los incisivos y algunos premolares, en estas zonas que están por acá. Eso depende pues del punto gatillo como tal. La cuestión es que muchas veces uno se encuentra casos en los cuales a una persona, por ejemplo, que consultaba crónicamente por un dolor aquí, se le extrae, pues no digo que se le extraiga la pieza dentaria, pero se le trata la pieza dentaria, es decir, se perfora, se hacen tratamientos de conducto, etcétera, a sabiendas de que la persona no necesitaba el tratamiento de conducto porque la causa del dolor no era el problema en el diente, sino que era básicamente un punto gatillo que estaba en el temporal. Eso es muy frecuente. Súmesele a eso el hecho de que, ya lo veremos más adelantico, cuando una persona tiene puntos gatillo en un músculo, por ejemplo, en el caso que den dolor a los dientes, también dan aumento de la sensibilidad de los dientes, sensibilidad al frío, sensibilidad al calor, la persona siente molestias. Entonces, claro, el diagnóstico o el ejercicio diagnóstico de la persona que está tratando de ver cuál es la causa del dolor se deriva o se sesga hacia el diente. Pues, en cierta forma es lógico, si el diente está doliendo, si la persona no define bien dónde es el dolor y fuera de eso le dice al odontólogo o a la persona que lo trata que siente molestia con las cosas calientes o frías, pues inmediatamente se piensa es en una caries o en una pulpitis o se piensa en un problema de la pieza dentaria. Y muchas veces se trata la pieza dentaria y eso no hace desaparecer el dolor porque precisamente la causa del dolor no era el diente. Ese ejemplo que les di aplica para todo, aplica para el cuello, para la rodilla, para la planta del pie, etcétera, etcétera. Es muy frecuente encontrar personas que tienen plantillas en los pies, que tienen operaciones incluso de espolón calcáneo, etcétera, y siguen con el dolor en el talón. Y la razón es que se tiene que pensar siempre en la posibilidad de que sea un punto gatillo el que esté causando ese dolor. Es por eso que es tan importante y hago tanto énfasis y me demoro tanto en que se logre entender y que quede claro las características que tiene el dolor referido. De hecho, como les decía yo en esta diapositiva por aquí,
El dolor referido es el que muchas veces hace sospechar que sí sea una disfunción miofacial. El caso que les decía yo ahorita, una persona con un dolor en la rodilla que simplemente ha consultado durante 5, 6, 7, 10 años por el dolor en la rodilla, que tiene múltiples tratamientos, que tiene terapia física, que tiene rayos X, que tiene un mundo de distintas intervenciones de diagnósticas y de tratamiento y que sigue con el dolor. Cuando uno encuentra ese tipo de casos, es casi que obligatorio pensar en que sea precisamente un punto gatillo la causa de ese dolor. Espero pues haber sido claro con lo de las características que tienen los dolores referidos de los puntos gatillo. Muy bien, y ya habiendo hablado del dolor y habiendo diferenciado los tipos de dolor que se asocian a un punto gatillo y a una disfunción miofascial, vamos a continuación a hablar de el segundo síntoma, este no tiene un signo, el segundo signo que se asocia o que uno normalmente encuentra en los puntos gatillo o en las disfunciones miofasciales. Estamos hablando de la banda tensa. ¿Qué es la banda tensa? Que también podemos llamar o podemos referirnos a ella como la banda de tensión muscular. Vamos a discutir qué es, las características que tiene y sobre todo la utilidad que tiene, porque este es uno de los signos que nos ayuda muchísimo a la hora de poder encontrar el punto gatillo o poder encontrar la causa de un dolor determinado en cualquier parte del cuerpo. Ya nosotros habíamos esbozado lo que era la banda de tensión muscular, cuando estábamos definiendo lo que era la disfunción miofascial y cuando estábamos tratando de ejemplificar qué era un punto gatillo, pues definimos, aunque fuera pues digámoslo de manera indirecta, tácitamente, qué era la banda tensa o la banda de tensión muscular. Si vamos a definirla técnicamente, pues es una zona, que ya lo hemos dicho, en una zona en un músculo, cualquiera, el que tenga un punto gatillo, una zona que se palpa más dura que el resto del músculo. Aquí pues técnicamente lo que están viendo en la definición, lo que técnicamente lo que es un área dentro de un músculo que tiene un tono aumentado, es decir, que tiene un grado de tensión mayor que el músculo circundante o que el músculo aledaño. De hecho, aquí en esta imagen estamos ilustrando o se está ilustrando un punto gatillo, es decir, la zona donde está un punto gatillo, que ya pues definimos qué era, y lo que se ve alrededor o lo que se toca más bien alrededor. Alrededor del punto gatillo, pues se establece una zona siempre que es más dura en el músculo. El músculo tiene una consistencia determinada, normal, que se debe aprender a palpar, pero resulta que uno siempre encuentra zonas más duras. Estas zonas más duras son bandas de tensión muscular o bandas tensas, que es lo mismo. Y la característica que tienen, o digamos la utilidad que tienen, es que prácticamente en todas las bandas tensas uno encuentra un punto gatillo en el interior, o inclusive varios puntos gatillo. Normalmente, eso es una característica que no debemos olvidar porque de hecho la banda tensa es mucho más fácil de palpar o de ubicar dentro de un cuerpo, en un músculo cualquiera cuando se palpa. Es mucho más fácil ubicarla que el mismo punto gatillo. En muchos textos en la literatura se define o dicen o describen más bien que los puntos gatillo tienen una consistencia que es parecida a la de un grano de arroz o la de un grano de guisante, un grano de arveja. Eso, pues uno no puede engañarse, eso no es fácil de palpar, sobre todo en músculos que son muy gruesos o, por ejemplo, en músculos que son muy profundos. Pero la banda tensa, por el contrario, que como decimos siempre se genera alrededor de un punto gatillo y que contiene un punto gatillo en el interior, pues normalmente sí es más fácil de encontrar, es mucho más fácil de palpar. Inclusive si uno no tuviese una, digamos, la suficiente sensibilidad para palpar un punto gatillo, cosa pues que se va desarrollando con el tiempo, sin duda alguna, es muy fácil, sin duda alguna, palpar las bandas tensas. Es muy, muy sencillo porque ya habíamos dicho que uno normalmente la toca en el cuerpo de la persona como un nudo, se toca como una nudosidad o se percibe como una nudosidad. A veces, pues sí, a veces se puede establecer, digámoslo así, o se puede tocar, digámoslo, como un cordón grande que sigue la dirección de los fascículos, pero usualmente lo que uno toca es un nudo o una nudosidad, ¿sí? Ahora, es importante recordar que la banda tensa, pues, si bien originalmente está asociada a un punto gatillo, porque como decimos, se genera alrededor del punto gatillo, se genera y tiene un punto gatillo en su interior,
No debemos olvidar que las bandas tensas siempre van a ir asociadas a algún tipo de adherencia de las fascias. Aquí me disculpan el error ortográfico con la S. Siempre, pues no digamos siempre, pero muchas veces, cuando uno encuentra un punto gatillo en un músculo cualquiera, en donde sea, y encuentra la banda tensa, sobre la zona donde está la banda tensa en el músculo y en las fascias que están sobre esa zona o alrededor de esa zona, uno encuentra cierto grado de adherencia, cierto grado de empastamiento, me disculpan la palabra tan coloquial, cierto grado de pegote. Realmente las fascias se encuentran pegadas, se encuentran en muy mal estado alrededor del punto. Es como si de alguna manera trataran de delimitar la misma zona, reforzando el hecho de que se pueda palpar fácilmente. Entonces, y como decíamos ahora, uno incluso prácticamente sin mucha sensibilidad, sin haber desarrollado una sensibilidad importante para palpar puntos gatillo, prácticamente pasa la mano sobre la piel de la persona y donde uno encuentra los empastamientos o las adherencias de la fascia, tanto la superficial como la profunda, pues ahí casi que con seguridad en la profundidad uno va a encontrar una banda de tensión. Si uno aumenta la palpación o la intensidad con la que está palpando esa zona del cuerpo, pues uno va a encontrar inmediatamente el nudo o la banda de tensión muscular que en su interior contendrá un punto gatillo. Entonces, recordando, la banda de tensión muscular o la banda tensa, pues porque utilizamos los dos términos pues indistintamente, es eso, es una zona del músculo que está más dura que el resto, tiene mayor tono. La importancia cuál es? Que tiene un punto gatillo en su interior. Eso casi que se cumple en el 95, 98% de los casos. Y obviamente presta ese servicio de que es mucho más fácil palparla, es más grande, más gruesa, más grosera, entonces obviamente es mucho más fácil de detectar con los dedos, aún inclusive sin mucha experiencia. Y adicional a eso, como normalmente va de la mano de cierto grado de empastamiento o adherencia o trastornos de fascias, tanto superficial como profunda, pues entonces eso facilita muchísimo más la palpación. Espero pues haber sido claro con lo que es la banda de tensión y sobre todo con la utilidad que tiene, porque eso es de hecho lo que vamos a buscar inicialmente cuando estemos buscando puntos gatillo. Y ya que hablamos de adherencias faciales o de empastamientos faciales, vamos a hablar de el otro signo que uno encuentra normalmente, y aquí pues si no podemos decir que en el 100% de los casos o en el 95% de los casos, pero sí es muy frecuente. Un signo que se encuentra asociado a puntos gatillos siempre son los empastamientos de fascia o las adherencias de fascia. Ahora pues estábamos hablando propiamente era de la banda de tensión muscular y decíamos que las bandas de tensión muscular siempre se asocian a cierto cambio en las fascias, pero lo que quiero aclarar es que los cambios en las fascias los signos que se encuentran en la fascia normalmente en muchas personas, pues están relacionados con puntos gatillo. Ya habíamos dicho que normalmente lo que se encuentra son fascias pegadas, ¿sí? Es fascias que están adheridas, fascias que normalmente no tienen la consistencia que debería tener. Esto es imposible explicarlo en palabras. La única manera de poder realmente entender esto es cuando estén tocando el cuerpo de una persona, cuando estén tocando un área del cuerpo de una persona y que sientan la consistencia de un tejido normal, de unas fascias superficiales y profundas normales. Es decir, uno puede tranquilamente tocar la fascia de una persona y uno podría diferenciar con los dedos dónde está o qué grosor tiene la fascia superficial y dónde está la fascia profunda y sentir inclusive las consistencias o la calidad de cada una de esas fascias. En muchas personas es muy frecuente que sea porque haya puntos gatillo o no en los músculos que están en esa parte del cuerpo, uno encuentra las fascias pegadas. Uno encuentra, como estamos diciendo, adherencias, es decir, uno no puede discriminar realmente con las manos dónde está la fase superficial y qué es lo que está tocando uno, porque es un tejido aberrante, es un tejido desordenado, muchas veces endurecido y acartonado, como si realmente estuviera uno tocando un cartón, y que en su interior va a tener una serie de cambios pues propios no digamos de generación, pero sí cambios de toxicidad del tejido conectivo. Es normal que uno encuentre, por ejemplo, personas con fascias adheridas, con acartonamiento o fascias endurecidas, y que en la profundidad de esas fascias, de esa zona que está cartonada o endurecida, uno encuentra realmente zonas del tejido conectivo que estén reteniendo toxinas, lo que llamamos normalmente gelosas o nódulos o entrampamientos o atrapamientos faciales. Zonas que, suponiendo que si esta fuera la hipodermis o la fase superficial de una persona, zonas que normalmente
van a tener una consistencia, una zona que es realmente un desorden desde el punto de vista estructural, metabólico en el tejido conectivo. A veces uno encuentra personas que tienen estas fascias, por ejemplo, hablando de la superficial así, y casi que uno puede predecir que está así porque uno ve que en la superficie se encuentran pues obviamente signos de celulitis, de paniculopatía, de lipodistrofia, pero no siempre es así. Hay personas que tienen, por ejemplo, la piel lisa y aún así uno toca la fascia superficial, la grasa como tal, y uno encuentra esto, estas adherencias, estos nudos, estas gelosas que inclusive duelen. No nos podemos olvidar que normalmente cuando uno encuentra esto en el tejido conectivo, sea la fascia superficial o sea la fascia profunda, eso le está hablando a uno de que el tejido conectivo del cuerpo está en mal estado y que obviamente ese tejido conectivo y el de los músculos que están en la profundidad, pues obviamente van a estar en muy mal estado, van a estar, de hecho, con muy mala circulación sanguínea, porque recuerden que los vasos sanguíneos van entre las fascias y obviamente van a tener un mal drenaje linfático. Por eso decíamos que normalmente cuando uno encuentra fascias duras, pegadas, acartonadas, congelosas, con nudos que no son del músculo, sino de la grasa o de los tejidos conectivos que están debajo de la grasa, la fascia profunda, pues eso habla obviamente de que el músculo que está en la profundidad está muy mal alimentado, muy mal oxigenado, muy mal nutrido. Entonces, esto que estoy diciendo aquí, lo de las adherencias, los síntomas faciales, es una cosa muy común. Pues yo voy a utilizar esta foto pues como para ejemplificar lo que quiero decir, pero por ejemplo, esto que están viendo aquí, que es un signo que se ve muy comúnmente en muchas personas con dolores de cuello, problemas de músculos del cuello, es la famosa jiba de viuda, que no es otra cosa que una adherencia facial de fascias que se hace alrededor o en relación con la vértebra C7, la prominente, que creo que la recuerdan por anatomía. Alrededor de C7, el tejido conectivo, tanto la fascia profunda que está sobre los músculos como la fascia superficial o la hipodermis, se pegan. O sea, son adheridas, se tocan duras y de hecho es tanta la acumulación de toxinas, detritos, agua, etcétera, etcétera, que la zona parece realmente, se endurece. Es como si, obviamente no es un hueso, pero sí se toca una zona endurecida completamente, que pues la persona muchas veces la toca como una prominencia o un morrillo que a veces es difícil de tratar o difícil de hacer desaparecer. Ese es un ejemplo típico de una adherencia facial. Lo que quiero que se imaginen es esto mismo que estoy señalando aquí en cualquier parte del cuerpo. O sea, esto mismo, la adherencia entre fascia superficial y profunda con acumulación de toxinas y nudos y atrapamiento de vasos sanguíneos, nervios, de zonas con acúmulo de toxinas, puede ocurrir en cualquier parte. Puede ocurrir, por ejemplo, sobre la fascia que está en el esternocleidomastoideo, o podría ocurrir eventualmente sobre la zona del trapecio, que es esta misma, de hecho, esta misma zona, o los esplenios. Podría ocurrir por aquí, podría ocurrir sobre la zona del pectoral, sobre la región glútea, sobre el muslo, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de cambios faciales pues, van a ser muy comunes, sobre todo pues, en personas que tengan un tejido conectivo en muy mal estado. Tejido conectivo en mal estado, con eso quiero decir personas que sean que tengan un alto grado de toxicidad, sea por la dieta, sea porque son sedentarias, sea porque no se drenan, sea porque consumen toxinas, fuman, toman medicamentos, etcétera. Y obviamente un tejido conectivo en mal estado, pues habla, como decíamos en el repaso, fascias en mal estado, tejido conectivo en mal estado, pues habla de pésima circulación en todos los órganos, incluyendo pues obviamente el que nos interesa aquí o los que nos interesan, que son los músculos esqueléticos. Entonces, resumiendo, normalmente asociado a los puntos gatillo, además del punto gatillo y del dolor que estábamos hablando y de la banda de tensión muscular, la banda tensa que hablábamos hace un instante, yo voy a encontrar cambios en la fascia. No en todos los casos, no en el 100% de los casos, pero normalmente uno sí tiende a encontrar cambios en las fascias, tanto la superficial como la profunda, se pegan, se adhieren, se atrapan nervios, vasos, etcétera, etcétera, asociado a los puntos gatillo. Y a veces uno casi que puede decir que una persona que tenga cambios en la fase superficial, aún sin tocarla, uno ve adherencias o medio toca uno la piel y siente el acartonamiento, el endurecimiento de las fascias, uno pues prácticamente eso le puede predecir, le puede permitir predecir a uno que abajo de esa grasa o abajo de esas fascias hay puntos gatillo y bandas tensas que están generando dolor en esa persona. Finalmente, pues como un ejemplo es que si yo veo una persona que tiene la jiba de viuda, o sea, que tiene este atrapamiento aquí, todo este, lo que estamos hablando aquí, pues uno no tiene que ser un adivino para saber entonces que esta persona aquí tendrá puntos, gatillo en los músculos del cuello y que tendrá dolores cervicales, dolores de cabeza, dolores en la cara,
dolores en la espalda, etcétera, etcétera, porque como estamos diciendo, según está el tejido conectivo, pues también con seguridad están los músculos que están en la profundidad. Eso lo van a encontrar y lo van a ver muchas veces y es también, no es propiamente, como digo, un signo directo de puntos gatillo, pero le sugiere a uno que en la profundidad de esas fascias, en los músculos, hay puntos gatillo. Hay una cosa muy importante que decir ahora que estamos hablando de los signos faciales o de los cambios en las fascias que uno encuentra en las personas con disfunciones miofaciales, y es que esos cambios de las fascias, esos nudos y eso que se palpa muchas veces en las fascias superficial y profunda de una persona cualquiera, no son cambios inflamatorios. Y quiero hacer el paréntesis porque en este contexto aquí, donde lo estamos diciendo, es que cuando cobra importancia o donde cobra importancia. Cuando ahorita estábamos hablando hace un instante, hablábamos de la jiba de viuda, ¿sí? Y yo les contaba pues que esto se toca como un acartonamiento, como un endurecimiento alrededor de la vértebra C7 y es un problema de fascias realmente. Eso no quiere decir que la zona esté inflamada. La gente tiende a confundir los términos y aquí quiero precisamente hacer la aclaración de que cuando hay inflamación, lo que uno ve y lo que uno toca sobre la piel es muy distinto. En esta persona, por ejemplo, que tiene esta adherencia de fascias, yo lo que veo y lo que toco es una zona elevada y se toca dura, endurecida completamente y que puede doler más o menos, pero no es demasiado intenso el dolor. Eso es muy distinto a decir que hay una zona inflamada en el cuerpo. No, yo quiero hacer el paréntesis es porque es que las adherencias de fascia, los atrapamientos de fascia, los nudos que se tocan en las fascias no son cambios inflamatorios, no son zonas de inflamación, pueden eventualmente estar inflamados. Pero cuando hablemos de inflamación, para que hagamos la aclaración y la diferenciación, cuando hablamos de inflamación, que es un cambio que también ocurre en el tejido conectivo, estamos diciendo que en esa zona que yo digo que está inflamada, se encuentran los signos universales de inflamación, que son los que están aquí. Es muy diferente decir que una zona del cuerpo cualquiera, en una zona del cuerpo yo toco una zona que está pues que está eh, elevada, edematizada, está hinchada, pues por así decirlo entre comillas, pero que también está caliente, roja y que duele, que son los signos de inflamación, dolor, calor, enrojecimiento y edema, a, a confundirlo con esto o a decir que la zona está tumefacta o que tiene una adherencia facial. No debemos confundir, es lo que quiero decir, una adherencia de fascias en cualquier parte del cuerpo con una zona inflamatoria. Las zonas inflamatorias siempre van a tener los signos universales de inflamación, siempre van a estar rojas, calientes, hinchadas y dolorosas, dicho pues coloquialmente, a diferencia de las adherencias faciales que puede que duelan, sí, a veces no duelen, puede que estén con cambio de temperatura, pero casi siempre están es más frías que el resto del cuerpo o del resto de la zona circundante y puede que estén eventualmente edematizadas, sí, pero si yo encuentro los cuatro signos de inflamación, rojo, caliente, doloroso, hinchado, esa zona está inflamada y es muy distinto a lo que estamos hablando aquí de las adherencias faciales o de los atrapamientos faciales. Es muy importante hacer ese paréntesis para no ir a confundir una adherencia de fascias con una zona inflamatoria que por definición, como veremos más adelante, son una contraindicación para cualquier terapia corporal. Bueno, muy bien. Estos tres primeros síntomas y signos de las disfunciones miofaciales y de los puntos gatillo, yo me atrevería a decir que son muy constantes, son muy frecuentes. De hecho, en toda disfunción miofacial, pues uno lo que encuentra, digamos, es esa triada que les acabo de describir, el dolor, sea local o referido, la banda de tensión y los signos en las fascias, los atrapamientos, los nudos, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece importante mencionar que en las disfunciones miofaciales, o sea, tanto los músculos como la fascia, pues lo que significa el término, uno también encuentra otros síntomas que ya a veces no son tan fáciles de asociar a puntos gatillo o a disfunciones miofaciales, a no ser de que uno tenga ya la idea o el concepto que ya sepa que es una disfunción miofacial o que es un punto gatillo, que esté uno familiarizado con esto. Por ejemplo, uno de esas cosas que uno encuentra que no está asociado pues ni a bandas de tensión ni nada de esas cosas, son síntomas en los músculos y en las articulaciones que cruzan los músculos que tienen los puntos gatillo, lo que yo llamo aquí en esta lista síntomas musculares y articulares. No me voy a detener mucho ahí, solamente los voy a mencionar, pero vale la pena mencionarlos, es porque es que de pronto alguna persona puede, digamos, alguna vez relacionarlos con puntos gatillo y esa es la idea. La idea es que si es el caso de ustedes, por ejemplo, pues alguna vez relacionen alguno de estos síntomas con la presencia de puntos gatillos, porque la gente no suele hacer eso.
En los músculos y en las articulaciones, me miento o me corrijo. En los músculos que tienen puntos gatillo y en las articulaciones que cruzan esos músculos que tienen esos puntos gatillo, uno frecuentemente encuentra cosas que, como les dije, la gente a veces no asocia con los puntos gatillo. Por ejemplo, espasmos. Ese es uno. Las contracturas y los espasmos, que no son otra cosa que un aumento en el tono muscular que genera inclusive un desplazamiento articular o muy doloroso, por cierto, verbo y gracia, una tortícolis, cuando se hace un espasmo del esternocleidomastoideo, casi que son signos típicos o son una baliza, una señal típica de que en ese músculo hay un punto gatillo. O sea, si yo hago un espasmo en el trapecio, por ejemplo, y se siente así el trapecio recogido, perdón, y se ve contracturado completamente, eso pues lo que nos está diciendo, lo que uno debe traducir, lo que debe interpretar es que ahí existen puntos gatillo en ese trapecio, en esa zona como tal. También son signos musculares de que hay puntos gatillo la fatiga fácil. Y aquí, pues obviamente hay que diferenciar a la fatiga que ocurre cuando uno está haciendo ejercicio, porque pues obviamente si uno está haciendo ejercicio, está ejercitando un músculo, lo está exigiendo, lo está poniendo a trabajar, pues es normal que el músculo se fatigue cuando se acaba el glucógeno muscular, claro. Pero muchas veces, muchas personas tienen esa queja, la queja de que ante mínimos esfuerzos, una zona del cuerpo, el cuello, la espalda, los brazos, etcétera, o el cuerpo a veces en general, se fatiga muy fácil. Eso también es sugestivo, aunque no sea pues en todos los casos, pero sugiere que en muchos de esos músculos que están manifestando una fatiga ante mínimos esfuerzos, que haya puntos gatillo, que haya disfunciones miofaciales. Verbo y gracias. Si yo, no sé, si yo levanto algo del piso y lo pongo encima de una mesa, pero siento que quedé cansado de la espalda, siento que quedé fatigado, yo debería pensar en la posibilidad de que asociado a los músculos de la espalda, los glúteos, músculos que hacen esta extensión de la cadera y de la columna, pues haya puntos gatillo, obviamente. También la debilidad, que es otro signo, otro síntoma también o signo que a veces manifiestan las personas y que casi nunca nadie relaciona con puntos gatillo, debe hacernos pensar en precisamente eso. Cosas tan comunes, por ejemplo, como el famoso síndrome del escribano en el que la persona pierde la fuerza o pierde la fuerza sobre todo a la zona de la extremidad, si bien puede estar asociado a problemas en los nervios del plexo braquial, que son los que llevan los nervios para la extremidad superior, podría también estar asociado a un problema de fascias y de músculos en esta zona. Es decir, músculos que tengan puntos gatillo, fascias que estén pegadas o adheridas, es decir, una disfunción miofacial. La debilidad y la disminución de la fuerza, pues nos debe hacer pensar en eso también, en la presencia de un punto gatillo, aunque no en todos los casos exista pues la correlación. También la restricción en la movilidad articular, es decir, cuando uno de buenas a primeras va perdiendo arcos de movimiento, es decir, va perdiendo uno, digamos, la capacidad, por ejemplo, de, qué sé yo, tocarse las dos manos por detrás de la espalda, o la capacidad, por ejemplo, de agacharse y tocarse la punta de los pies sin doblar las rodillas. Sí, es claro que eso está asociado sin duda alguna a un mal acondicionamiento muscular, a un mal acondicionamiento de músculos, pero también sin duda alguna está asociado a la presencia de puntos gatillo. Un músculo que se va cortando restringe el movimiento de la articulación que mueve. Si yo tengo un punto sobre el pectoral mayor y acorta el músculo, no solamente el músculo me va a manifestar fatiga fácil, debilidad, dolor, etcétera, etcétera, sino que yo muchas veces inconscientemente no me doy cuenta, pero pues uno lo puede evidenciar, va perdiendo la capacidad de mover el hombro hacia atrás, por ejemplo, porque el músculo está cortado y evita que la articulación se mueva con la amplitud que debería moverse. Eso, como les digo, también es muy sugestivo de la presencia de puntos gatillo en distintos músculos. Y este, que también es un síntoma muy común y que yo creo que nadie lo asocia precisamente a los puntos gatillo. La presencia de clics articulares, de chasquidos articulares, del famoso cuento de cuando uno se agacha, se pone en cuclillas y le traquean las rodillas, le hacen clic, sea cuando se esté levantando, cuando se esté agachando, eso le está diciendo a uno que no en la articulación, sino en los músculos que cruzan la articulación hay puntos gatillo. Si yo muevo, por ejemplo, mi cuello y yo siento que traquea el cuello, que hace clic, que hay un traquido articular, eso nunca será normal, pese a que sea muy común, porque en muchas personas es muy común encontrar ese signo. Eso habla de la presencia de puntos gatillo en músculos que rodean o que mueven las articulaciones del cuello, en este caso, pues los de la nuca, el esternocleido, el trapecio, el semiespinoso, etcétera, etcétera.
Pasa igual con el hombro. Si yo muevo el hombro y me traquea, si muevo la muñeca y me traquea, eso nos debe hacer pensar siempre en la presencia de puntos gatillo en los músculos que hacen esos movimientos, tanto en los agonistas como en los antagonistas, es decir, en los que se encargan precisamente de que la articulación se pueda mover de manera fluida. Esto es muy común, que la gente mueva los dedos, que la gente mueva la mandíbula y chasquee la articulación, una articulación sinovial cualquiera. Eso siempre es sugestivo y ahí sí yo diría que casi en el 100% de los casos eso es sugestivo de que hay disfunciones miofasciales o puntos gatillo en esos músculos. No sé hasta qué punto sea común que la gente los asocie, por lo menos en lo que yo he visto, en lo que conozco, en mi experiencia, es muy común que la gente piense que es una cosa común. A veces inclusive hacen chistes con respecto al hecho de que traquean las articulaciones, pero nunca lo asocian al hecho de que haya puntos gatillo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una recomendación importante para todos ustedes o todas ustedes, y es que a esto deben prestarle atención. La presencia de chasquidos articulares y de clics articulares eh, en el corto plazo pues no representa un mayor problema para ninguna persona, pero la cuestión es que el hecho de que haya puntos gatillo que estén generando ese chasquido articular, ese golpeteo de los huesos en la articulación, porque eso es realmente lo que genera el chasquido, vacíos en la articulación sinovial, cuando se mueve el líquido bruscamente y los tejidos de la articulación se colapsan, eso es lo que genera el chasquido. Eso en el corto plazo no genera mayor problema, pero en el largo plazo, de hacerlo constantemente, constantemente, sí puede generar algún tipo de trastorno degenerativo en la articulación. Es común que, no sé, doy un ejemplo, es común que uno encuentre personas que no sé, tenían 20, 25 años y les está traqueando la columna cervical cuando mueven o cuando giran y piensan que es normal y la cosa sigue. Nunca lo asocian a puntos gatillo acá. Pero 10, 15, 20 años de tensión por puntos gatillo, de alteraciones en los músculos y las fascias por puntos gatillo en esa zona, 10 o 20 años de eso, 25 años, va generando cambios en la articulación. Entonces uno encuentra a veces personas que, no sé, a los 40 años, 50 años, presentan una artrosis de la columna cervical, de las distintas articulaciones de la columna cervical, particularmente las que se hacen entre las carillas articulares, y la persona no sabe por qué. La persona no sabe por qué a cuenta de que le aparecen calcificaciones o artrosis o daños en las articulaciones. Y la clave está en el hecho de que probablemente desde que estaba joven, desde que tenía 20 años, pues tenía puntos gatillo que nunca se liberó, nunca se trató y que pues, le parecía muy normal que las articulaciones traquearan o que los segmentos corporales sonaran. Lo que debe quedar claro aquí es que no es normal que a uno le suene una articulación, nunca. Eso, más allá de que sea común, no es sano, no es normal. Las articulaciones son goznes o bisagras completamente silenciosas, cuando obviamente los músculos que las mueven están en buen estado. Esos son pues a grandes rasgos entonces los síntomas y los signos que uno encuentra a nivel osteomuscular. Nótese que ninguno de estos básicamente genera dolor, con excepción de pronto de los espasmos y las contracturas y de pronto de los calambres, que aquí no lo puse pues porque no es algo directamente relacionado con puntos gatillo. Pero más allá de eso, pues estos son síntomas que no son dolorosos y que por eso eventualmente la gente nunca los asociará obviamente a un punto gatillo o a una disfunción miofacial. Mi invitación es a que los asocien precisamente y a que busquen precisamente puntos gatillo cuando exista ese síntoma, pese a, pues, a que nadie lo asocia o que nadie piense que esté relacionado. Y el último grupo de síntomas que quiero discutir o mencionar también son síntomas locales no dolorosos y no musculares. Creo que el enunciado es bastante claro. Eh, Como decíamos hace un momento, pues la triada básica de la disfunción miofacial y de los puntos gatillo es esta. Cuando uno encuentra un punto gatillo en un músculo, hay dolor, banda de tensión y cambios en la fascia. Sí, puede haber otros síntomas, sí, pero puede haber también otros síntomas que sí son más raros todavía y que sí hacen que los diagnósticos sean a veces equívocos. Y son otros síntomas que dan en la zona donde está el punto gatillo, que no son dolorosos y que no están en los músculos. Y cuando digo que son no dolorosos, no musculares, pues son síntomas que de alguna manera ya aparecen en tejidos blandos o tejidos conectivos y vasos sanguíneos de la misma zona donde está el punto gatillo. Por ejemplo, algo como esto que están viendo aquí. Aquí se están viendo dos muslos o los muslos de una persona y se ve, por ejemplo, que sobre la zona lateral del muslo se ve un cambio en la piel, se ve un aspecto como reticulado de la piel. Esta es la famosa cutis marmorata o más bien lívedo reticularis, como se llama normalmente
en los adultos, la cutis marmorata es de los bebés más que todo, pero la cuestión es que este cambio que están viendo ustedes aquí, pues aparece sobre la piel, sin duda alguna, pero le está diciendo a uno, o como lo debería interpretar uno, es que aquí hay alteraciones en la circulación sanguínea, tanto en la circulación venosa como en la circulación arterial. Y esto es signo de que las fascias están en mal estado. Y es signo también de que puede haber puntos gatillo en la profundidad de toda esta zona. Es una cuestión indirecta realmente, porque pues obviamente uno no podría decir que esto siempre aparece cuando hay puntos gatillo, pero la posibilidad de que haya puntos gatillo o disfunciones miofaciales, por ejemplo, aquí en el cuádriceps, en el vasto externo del cuádriceps, que sería el músculo que está aquí, es muy alta. ¿Cómo piensa uno eso? ¿Cómo intuye uno eso? Pues por el hecho de que haya cambios circulatorios en la piel. Este ejemplo aplica para todos los síntomas que son no musculares y no dolorosos. Uno encuentra siempre asociado a puntos gatillo y a cambios en las fases también, aunque no lo diga acá, síntomas que a veces son muy raros y que uno no, que mucha gente tampoco relaciona desafortunadamente con puntos gatillo. He aquí algunos de los más comunes. Por ejemplo, los cutáneos que estábamos hablando. En la zona donde hay un punto gatillo o en la zona de dolor referido de un punto gatillo, entiéndase. Si el punto gatillo está aquí, puede que haya cambios en la piel de esta zona, pero también puede haber cambios en la zona de dolor de referencia, por allá en el tobillo o lejos como tal, pues como decíamos ahora, puede haber cambios en la piel, cambios como cambios de temperatura como frialdad o calor, cambios en la sensibilidad. Las personas dicen que sienten una zona del cuerpo que no es de ellos, le dicen a uno, o que la siente rara, o que le hormiguea, una zona, una pequeña zona como tal, o que se le ponga la piel de gallina, por ejemplo, que haya una horripilación. Esos son signos que a veces aparecen y que pues, son claro que es claro que son signos cutáneos, son signos de la piel, pero que mucha gente se queda sin saber exactamente por qué aparecen. Existe una probabilidad muy alta de que esos síntomas tan raros en la piel estén relacionados obviamente con la presencia de puntos gatillo en músculos que den dolor en esa misma zona, en la zona de referencia. Sí, es claro que eso puede ser causado por una infinidad de otros problemas de salud, otros trastornos o enfermedades, pero siendo francos, la causa más frecuente son las disfunciones miofaciales, son los puntos gatillo. Es decir, ahora que hablamos de los escalenos, si yo tengo un punto gatillo en los escalenos aquí, tranquilamente yo puedo empezar a sentir esta zona de acá, de mi mano, a sentirla rara, o a sentir un hormigueo, o a sentir que es más fría o más caliente que el resto. Y obviamente, como se imaginarán, pues esto confunde a todo el mundo, confunde al paciente, confunde a los médicos, confunde absolutamente a todo el que quiera discernir cuál es la causa de esa molestia. Muchas veces uno lo que hace pues es mandar cualquier tratamiento, porque si no lo relaciona con el punto gatillo, pues uno debería pues como tratar con algo, tratar de mejorar algo de la persona, pero la causa muchas veces, como les digo, la mayoría de las veces es un punto gatillo, en el caso pues que estamos hablando de los escalenos. También encuentra uno cambios circulatorios. Lo mismo, al final de cuentas, los cambios en temperatura son cambios también relacionados con cambios circulatorios. Uno encuentra una zona del cuerpo más pálida, una área más blanca que el resto, ¿sí? Uno encuentra una zona morada o azul, o la libido reticularis que les mostraba pues yo aquí en la foto anterior, que era un cambio circulatorio, obviamente, y un cambio pues en la piel. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, síntomas como los vértigos y el silbido en los oídos, el pito en los oídos, asociado, por ejemplo, a puntos gatillo de la musculatura del cuello y de la cara. Por ejemplo, es muy común que las personas que tengan puntos gatillo en el macetero, en el trapecio o en el esternocleidomastoideo se quejen de vértigo, de percepción giratoria, de borrachera, o se quejen de que les pitan o les silban los oídos temporalmente. En el caso particular del esternocleidomastoideo, quiero pues hacer un paréntesis pequeño aquí. Es muy común, por ejemplo, que la persona diga que cuando mueve la cabeza bruscamente de un momento a otro, aparece un vértigo que le dura unos cuantos segundos, se le quita solo. Eso es muy característico de que tenga puntos gatillo en el esternocleido o en las disfunciones miofaciales. Y muchas veces, desafortunadamente, el tratamiento se centra es en tratar el vértigo con síntomas, pues sintomáticamente, con antihistamínicos, dramamine, betahistidina, etcétera, o sea, cualquier antivertiginoso, más que en buscar el punto gatillo, que es lo que uno también debería pensar. La visión borrosa es otro síntoma también no doloroso, no muscular, que se asocia, por ejemplo, a puntos gatillo en el esternocleido también, en el trapecio y algunos músculos de la cabeza. Los ojos rojos también, cuando se enrojecen, hay una congestión o inyección conjuntival así de buenas a primeras, sin que haya una alergia, sin que haya nada.
Eso nos debe hacer pensar en la presencia de puntos gatillos, máxime cuando sea, por ejemplo, un ojo sí y el otro no. También, por ejemplo, la caída de un párpado, la ptosis palpebral. De hecho, estos cuatro que les acabo de mencionar, el vértigo, la visión borrosa, los ojos rojos, la ptosis palpebral, son signos y síntomas muy asociados precisamente al esternocleidomastoideo, que ocurren, de hecho, la gente es muy enfática diciendo eso, que le ocurren sobre todo cuando está muy cansado, cuando ya avanza el día, ya es tarde, pues digámoslo así, en la noche, la persona está muy fatigada, muy cansada y que siente la fatiga en la musculatura del cuello, la persona puede manifestar eso, puede sentir que ve borroso, a pesar de que no sufra de los ojos, o que se le caiga un párpado, o que le ardan los ojos, o que tenga eventualmente pues un ojo rojo. Eso habla, como les digo, de una disfunción miofacial en músculos, en este caso el esternocleido, pero puede ser pues cualquiera de esos de la zona del cuello y la cabeza. También los dientes hipersensibles, que creo que lo dijimos ahorita como un signo muy característico, ¿no? Del macetero, del temporal, es signo también de disfunciones miofaciales, ya lo explicamos. La cialorrea, que es la salivación excesiva, así de buenas a primeras, sin que haya pues comida en la boca, sin que haya otro trastorno, la persona empieza a producir demasiada saliva o saliva demasiado, eso es un signo de una disfunción miofacial. Lo mismo la epífora, que es el lagrimeo constante por un ojo, sin que haya ningún otro problema, o la rinorrea, la salida de flujo nasal permanente, sin que la persona tenga, qué sé yo, una rinitis alérgica, una sinusitis, sin que sea una persona alérgica. También, por ejemplo, hablando de esto, personas que se quejan de que se les tapa una nariz así de buenas, se les tapa la nariz de buenas a primeras, pero no son alérgicas, no están infectadas por una gripa o por un virus gripal, y es un síntoma como muy, muy raro, muy extraño como tal. Eso siempre nos debe hacer pensar en disfunciones miofaciales, todo esto que estamos mencionando aquí. Es decir, el cambio en la circulación, los ojos rojos, todo lo que estamos hablando son, como les digo, síntomas no musculares, porque miren que aquí no hay ninguna alteración o ningún síntoma que esté relacionado con los músculos como el espasmo, la contractura, no, y no son dolorosos, nada de esto duele, excepto pues aquí lo que estaba mostrando yo aquí, pero nada de esto duele, son simplemente cambios raros que aparecen, como les estaba diciendo, casi siempre en donde está el punto gatillo o más comúnmente en la zona de referencia del dolor, donde el dolor o donde el punto gatillo refiere el dolor. Estos son muchos y hay muchos más, obviamente, pero esto los quería mencionar es porque es que en las personas es muy común que consulten por muchas de estas cosas, que consulten por esto. Y si uno no tiene la claridad, no conoce los puntos gatillo, no sabe que es una disfunción miofacial, raramente los va a asociar a eso. Se queda uno echándose colirios y gotas, o se queda sonándose la nariz y tomando loratadina, por así decirlo, o friccionándose la piel, pero no se está llegando a la causa real del problema, que en muchos casos, yo diría que en casi el 90% de los casos, son puntos gatillo en algún músculo que dé dolor en esa misma zona. Y a continuación vamos a hablar, ya para terminar esta explicación, de las clases de puntos gatillo que hay o de los tipos de puntos gatillo que hay. Esto obviamente esto es más corto que la parte de los síntomas y eso, pero ya sí se entiende mucho más fácil, creo yo, habiendo hablado de los síntomas y ya cuando se conocen cuáles son los síntomas y los signos que da normalmente un punto gatillo. Resulta que todos los puntos gatillo en los músculos no son iguales, porque ellos van cambiando en el tiempo y se van comportando de una manera distinta. Pues normalmente en la literatura los puntos gatillo pueden clasificarse siguiendo varios criterios. Yo aquí en esta diapositiva pues les pongo los dos criterios principales de clasificación que tienen los puntos gatillo, aunque me vaya solo a centrar en uno de ellos, que es el que me interesa realmente para la cuestión práctica. Me interesa sobre todo hablar es de la clasificación según la actividad, también para reforzar de alguna manera el hecho de que ustedes aprendan a sospechar cuándo hay un punto gatillo o cuándo los síntomas son por un punto gatillo. Esta no le voy a prestar mucha atención, no me voy a detener mucho en ella, me voy a detener más sobre todo en esta clasificación según la actividad. Según la actividad, yo puedo hablar de puntos gatillos que están activos o de puntos gatillo que están inactivos. Y vamos a hablar de cada uno de ellos y sobre todo establecer las características y el comportamiento que tiene. Yo digo que un punto gatillo está activo cuando normalmente está haciendo un escándalo, literalmente. Es decir, yo digo que un punto gatillo está activo cuando la persona manifiesta que el dolor local, o sea, tiene dolor local asociado al punto gatillo,
y tiene dolor referido, por así decirlo. Si aquí hay un punto gatillo en el trapecio, la persona no solamente manifiesta el dolor ahí donde está el dedo de la persona que está palpando, sino que además de decir muy enfáticamente que le está doliendo ahí y que la zona, como decíamos ahora, es excesivamente sensible, que la persona no tolera que la toquen, etcétera, etcétera. Además de eso, la persona es muy enfática en decir que el dolor que empieza aquí se le va o se le transmite o se le transporta hacia la cabeza, hacia la región occipital, hacia el hombro, etcétera, es decir, hacia la zona de referencia. Los puntos activos normalmente tienen esa característica, dan dolor exquisito, muy fuerte en la zona donde está el punto, el dolor local, pues que hablábamos ahora, y dan dolor referido. Y como ya habíamos dicho, que es una característica pues de todos los puntos que están activos y que dan dolor local, es altamente sensible. Aquí pues la ilustración creo que es bastante gráfica, o sea, en un punto activo, como decíamos ahora, la persona difícilmente tolera que la toquen o que la manipulen bruscamente porque el dolor es muy, muy, muy fuerte. Cuando yo encuentro un punto gatillo que está en esas condiciones, yo claramente digo que el punto está activo. Ahora, a veces yo voy a encontrar puntos gatillo que no están haciendo este escándalo, o sea, que no están haciendo el escándalo de dar dolor local, con incapacidad, con un dolor muy fuerte que en esta zona y que se va para distintas partes, sino que a veces yo lo que encuentro simplemente es un punto o una zona que me lo encontré por accidente, o sea, y estaba palpando, por así decirlo, la espalda de una persona y me encontré una banda tensa, me encontré un nudo, ¿sí? Pero que no dolía. No, de hecho lo toca y no le pregunta a la persona si le duele y la persona dice que no, no le molesta mayor cosa. Ese nódulo palpable es un punto gatillo también. Al final de cuentas, recuerden que decíamos que es una banda tensa, al final de cuentas, una adherencia de fascia con una banda de tensión que en el interior tiene un punto gatillo. Pero nótese la diferencia. Mientras que aquí en este punto gatillo yo toco y puede que encuentre la banda tensa y eso, pero la persona es muy, 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 se defiende y es muy enfática diciendo que le duele mucho, aquí no. Aquí yo simplemente pasé la mano por accidente por acá, toqué y encontré un nudo que no necesariamente es doloroso. Un nudo que yo lo manipulo y no está generando dolor local ni nada de esas cosas, a no ser de que yo lo empiece a irritar. Recuerden en este momento que lo que irrita normalmente un punto gatillo es que yo lo palpe, lo estimule o que estire el músculo donde está el punto. En el caso del supraespinoso, si yo vengo y toco, la persona puede que diga que no le duele, ¿sí? Pero si yo empiezo a manipular la zona, empiezo a tocar la zona, a molestarla, digámoslo así, y estiro el músculo, la persona inmediatamente va a presentar dolor otra vez en la zona local o en la zona de referencia. Es decir, eso depende mucho pues del tipo de punto como tal, pero el hecho de que yo empiece a estimularlo, vuelve y lo activa. Es decir, dicho de otra manera, ese mundo de nudos, esa gran cantidad de nudosidades que uno palpa en la musculatura, todos son puntos gatillo inactivos. Un punto gatillo inactivo es ese punto que yo simplemente me lo encontré de suerte, me lo encontré como un nudo que se palpaba y la persona dice que no le molesta, pues que eso estaba ahí siempre, pero que no le molesta. Eso es un punto gatillo inactivo. Nótese la diferencia. Es un nudo que no está dando dolor local. Sin embargo, eso no quiere decir que el punto no esté dando síntomas. Una característica que tienen los puntos gatillo inactivos o los puntos gatillo latentes, como también se llama, es que si bien no dan dolor local, esos son los que dan dolor precisamente en la zona de referencia. Esos son los puntos que aquí no está dando ningún síntoma, pero que hacen, por ejemplo, que la persona se queje de dolor de codo de vez en cuando, ocasionalmente, que a veces le duele el codo, a veces no, o que le duela, qué sé yo, el antebrazo, o la zona de referencia. Es decir, los puntos inactivos dan dolor en la zona de referencia casi siempre y lo dan intermitentemente, durante algunos días, y vuelven y se aplacan y vuelve otra vez y da dolor en la zona de referencia, raramente en la zona donde duele el músculo, no, sino en la zona de referencia. Esos son los que lo hacen confundir a uno, porque los puntos gatillo inactivos son los que no solamente dan dolor así raro en alguna parte del cuerpo, en la zona de referencia, sino también los que generan cambios circulatorios, frialdad, palidez, hormigueo, sensaciones anormales, etcétera, etcétera. Esos son típicamente puntos inactivos. Ahora, uno los toca, como digo yo, y la persona no manifiesta mucho dolor, pero si uno se queda tocándolo, estimulándolo, si uno estira el músculo donde está ahí, lo que empieza a pasar es que el punto que estaba dormido, que ese es un buen término para describirlo, inactivo, vuelve y se activa. Es decir, cuando yo encuentro un nudo de esos, que la persona no dice que le duela, y yo le pregunto a la persona no sé, si de pronto un punto aquí, si ha sufrido dolores de cabeza, dolores de hombro,
La persona que siempre va a decir que sí, que de vez en cuando le duele la cabeza o le duele el hombro, etcétera, cuando se estresa, cuando tiene insomnio, cuando está deprimida, cuando hace frío, cuando va a llover. O sea, síntomas muy raros, digámoslo así. Pero si yo empiezo a tocarlo, a tocarlo, a tocarlo, a tocarlo y empieza a doler, la persona dice inmediatamente que uno le despertó un dolor y que ese dolor se le va a ir a la cabeza. Es decir, los puntos gatillo que uno encuentra cuando están latentes, cuando están inactivos, usualmente dan síntomas raros, síntomas en la zona de referencia y síntomas de dolor muy raro, pues que la gente no relaciona nunca con eso. Pero si yo lo estimulo, si yo lo estiro, si yo lo presiono, se va a activar. Y al activarse, pues simplemente era el escándalo que decíamos ahora. Un punto dormido durante muchos años, cuando yo lo manipulo, vuelve y se activa y da dolor en esa misma zona. La persona queda otra vez sensible, etcétera, etcétera. De hecho, esto que les acabo de decir aquí es lo que pasa precisamente con los puntos, con la historia natural de los puntos gatillo. Cuando yo hago un punto gatillo en un músculo cualquiera, en cualquier músculo de mi cuerpo, cuando yo hago un punto gatillo por X o Y motivo, una sobrecarga, pues como decíamos, normalmente los primeros 3 días, 4 días, el punto está activo. El punto está dando dolor en la zona el dolor en la zona donde está el punto, donde está el músculo, y dolor en la zona de referencia, y da otros síntomas distintos. Es muy, muy, muy doloroso, muy sintomático. Eso hace que la persona consulte, se ponga inyecciones, tome pastillas, etcétera, etcétera. Pero normalmente un punto gatillo que se activa o que se hizo nuevo y que está activo, si no se le hace nada, si no se desactiva apropiadamente, lo que va a pasar es que cuando van pasando una semana, 10 días aproximadamente, él va disminuyendo su actividad y se queda latente, se queda inactivo. Es decir, sigue estando ahí, pero ya no da síntomas locales, sino que los va a dar es en la zona de referencia, en las zonas lejanas que decíamos. El punto como tal sigue dando síntomas muy lejanos, pero el punto ya no duele. Esos son los puntos inactivos, esos son los puntos latentes, como también los llamamos. Esos puntos son los que se quedan con uno 10 años, 5 años, 15 años, dándole a uno dolor en el cuello, dolor en el hombro, traquidos articulares, migrañas, etcétera, dolores en los dientes, y nadie, como decíamos ahorita, lo relaciona con un punto gatillo, pues nadie lo va a relacionar con un punto que está inactivo. Si ese punto inactivo que ha atormentado a la persona durante 10 años dándole dolor lumbar o dolor en la rodilla, etcétera, etcétera, yo lo toco, yo lo estiro, yo lo manipulo, él vuelve y se activa. Entonces la persona dice, me despertaron el dolor, me empeoraron el dolor de rodilla, etcétera, etcétera, y no fue realmente que uno le hizo el punto, sino que lo que hizo uno básicamente fue activar un punto que estaba dormido. Entonces, para efectos prácticos, los que nos interesan a nosotros en la práctica, en lo que vamos a ver, son básicamente aprender a diferenciar puntos activos y puntos inactivos. Punto activo, punto escandaloso. Punto inactivo es punto dormido, que está dando síntomas raros, síntomas en la zona de referencia, pero que no duele cuando yo lo manipulo, a no ser de que lo manipule mucho rato o estire el músculo donde está. Los puntos gatillo, como ven aquí finalmente en la diapositiva, alternan su actividad. Ellos van pasando a veces de una fase latente a una fase activa y vuelven y entran en fase latente y así se pueden ir mucho tiempo. A veces se quedan solo en fase latente y dan síntomas raros o se irritan y dan síntomas en la zona de referencia cuando hace frío, cuando va a llover, cuando se estresa, lo que decíamos ahora. Por eso es tan común que uno encuentre personas que le dicen a uno pues, cosas muy raras. A mí me han tocado casos en los cuales la persona dice que sabe cuándo va a llover porque le empieza a doler el cuello, o que sabe cuándo va a llover porque le empieza a doler un hombro o la rodilla. Y sí, muchas veces es así. Y es que los cambios, por ejemplo, de presión atmosférica que ocurren cuando va a llover o cuando hay cambios climáticos importantes, cuando va a caer un aguacero, un chaparrón, esos cambios de presión atmosférica irritan los puntos latentes y hacen que la persona le dé un dolor de cabeza. Es decir, yo tengo un punto latente aquí que se irrita cuando cambia la presión atmosférica porque va a llover y eso hace que cuando se irrita me dé una migraña, me dé un dolor de cabeza. Entonces es muy, muy gracioso, pero es así. La persona sabe cuándo va a llover porque le empieza a doler la cabeza. Eso es más o menos para que se entienda cómo se comportan de absurdos muchas veces los puntos latentes. Y lo que es muy común también, mucha gente que dice que le empeora un dolor en un hueso o en el muslo o en el cuello cuando hace frío, porque los cambios de temperatura irritan los puntos dormidos, los puntos latentes, o también cuando se estresan, pues, o cuando no duermen, o cuando hay distintos tipos de estímulos. Lo gracioso es que los puntos gatillo, como les digo, se alternan así, alternan su actividad dependiendo de muchas cosas. ¿Qué es lo más común? Que un punto aparezca nuevo,
demore una semana, 10 días haciendo escándalo, dando dolor local y referido, o sea, siendo activo, y entre a una fase de hibernación, por así decirlo. O sea, que se quede inactivo, dando síntomas raros, pero sin dar mucho dolor, síntomas muy, muy raros. Y que a veces, de vez en cuando, se active y vuelve y se desactive, vuelve, perdón, y se inactive, se quede dormido, y así se lo va. 10 años, 20 años, 30 años incluso, de una persona pues con una serie de síntomas que jamás va a relacionar con el punto porque el nudo que está ahí lleva mucho tiempo con él y no lo va a relacionar con el dolor o los síntomas que tiene. Esos son, a mi modo de entender, el principal criterio de clasificación y el que más me interesa que ustedes recuerden para efectos de la práctica. Sí es verdad que existe otra forma de clasificar puntos gatillo, pero esta no nos va a representar mucha utilidad en la práctica, que es según la ubicación. Lo voy a definir simplemente ya para terminar, pero que quede claro pues que no es necesariamente lo que más nos va a servir en la práctica. Yo puedo ubicar los puntos gatillos según la ubicación y los puedo clasificar en puntos primarios y puntos secundarios. ¿Qué es un punto gatillo primario? Un punto gatillo primario es el que aparece primero, literalmente. Es decir, el que se localiza sobre un músculo determinado que aparece primero por lo que decíamos que aparecen los puntos gatillo. Una sobrecarga, una compresión, una faja, etcétera, etcétera, todo lo que decíamos. Esos puntos son primarios. Los puntos secundarios, bueno, y una cosa importante, ese punto primario puede estar activo o latente, eso es claro. Pero los puntos secundarios son los que aparecen en los agonistas y los antagonistas. O sea, son básicamente puntos que aparecen en los vecinos. Algo parecido a lo que decíamos cuando estábamos hablando del repaso de las estructuras miofaciales, que decíamos que uno tenía que tener en cuenta los puntos, los músculos agonistas y antagonistas de uno, de un músculo cualquiera. Es decir, si aparece, lo que quiero decir es que si aparece un punto gatillo en el trapecio, es con seguridad si el punto primario del trapecio, ese punto primario del trapecio, genera puntos en los vecinos, genera puntos en los esplenios de la cabeza y el cuello, genera puntos en el semiespinoso, en el elevador de la escápula, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen normalmente en la vecindad o aparecen en la zona de dolor referido. Por ejemplo, en el caso del trapecio, aquí que lo estamos viendo, yo puedo tener un punto primario en el trapecio y puede aparecer un punto secundario relacionado con este punto sobre el macetero, por ejemplo, que sería el músculo que está aquí, o sobre el músculo temporal. Estos puntos sobre el temporal, sobre el macetero, son secundarios, son causados por este punto primario que apareció en el trapecio. Entonces, normalmente cuando uno encuentra un punto gatillo, es muy difícil establecer si el punto que uno está tocando es primario o secundario realmente. Por eso les decía yo que en la práctica no tiene mucha relevancia, por lo menos para nosotros, en lo que vamos a hacer, diferenciar cuándo es primario o secundario. La propuesta de tratamiento que les voy a hacer yo es que usted, punto que encuentre, es un punto que libera, independientemente de que sea un punto primario o secundario. Sin embargo, en la terapia a fondo de disfunciones miofaciales y de puntos gatillo, el objetivo siempre es liberar el punto primario porque cuando uno libera el punto primario, los secundarios desaparecen espontáneamente. Pero eso obviamente es un poco más complicado, requiere un nivel mayor de experiencia y por ahora en la práctica que vamos a hacer, porque el módulo es corto, pues nos vamos a quedar simplemente con la clasificación que les dije ahora acerca de sobre puntos activos o latentes, que es como deben llamarse, para diferenciarlos. Eso es lo que más van a encontrar y esos son los que los invito a tratar cuando pues ya hayamos establecido cuáles son las pautas de tratamiento para los distintos puntos gatillo. Muchas gracias.